Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historiar. Soy Camila Perochena y hoy voy a estar conversando con Magdalena Candiotti sobre esclavitud y su emancipación en el Río de la Plata. Bienvenida, Mag, a Historiar, ahora como entrevistada más que como host. Hola, Cami. Un gusto estar acá. Bueno, ya la conocen porque la han escuchado en otros episodios, pero igual se las voy a presentar. Magdalena es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires e investigadora adjunta del CONICET. Además, es docente de la Universidad del Litoral. Y el año pasado Magdalena publicó un gran libro, del que vamos a hablar hoy, que se llama Una historia de la emancipación negra, esclavitud y abolición en la Argentina. Como el nombre lo indica, lo que hizo Maga en este libro fue investigar sobre un tema que fue poco abordado en la historiografía, pero que sobre todo es un tema que está bastante ausente en la memoria social y colectiva, ¿no? Existe una suerte de sentido común que entiende que la sociedad argentina es una sociedad predominantemente blanca y europea, ¿no? Y en los únicos momentos en los que, por lo menos en mi memoria, aparece el recuerdo de la esclavitud es en esos actos escolares donde a veces nos hacían vestirnos y disfrazarnos de esclavas negras, pero no mucho más que eso, ¿no? Y como vos demostrás en tu libro, esto no era así, ¿no? La presencia negra era una presencia muy importante, incluso numéricamente. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerte está relacionada con cuáles son las creencias o los mitos que se construyeron sobre la cuestión de la esclavitud en el Río de la Plata, que vos intentás desarmar en este libro. Es decir, vos hablás de ciertos sentidos comunes que circulan y son justamente los que vos vas a ir desmontando a lo largo del libro. ¿Cuáles serían estos sentidos comunes que vamos a desmontar hoy en este episodio, Maga? Bueno, tiene que ver con un poco esto que vos señalabas al principio, en un sentido tratar de mostrar que esa irrelevancia numérica, que un poco es la idea de que no era relevante en términos económicos y en términos sociales la esclavitud en el Río de la Plata, esa sería una de las cuestiones. Otra cuestión, otra creencia que trato de desandar y discutir es esta de que, bueno, eran parte de la familia, estaban integrados, la idea, todo un mito largo de la idea de la benevolencia de la esclavitud hispanoamericana por el hecho de que tenían ciertos derechos como a comprar la libertad, a casarse, a demandar no ser tratados con exceso de violencia, a cambiar de amo, etcétera, que fundó una idea de esa benignidad relativa. También trató de discutir la idea de que apenas terminada la revolución se acabaron las jerarquías y las clasificaciones raciales y esa idea de la creación rápida de como una sociedad muy liberal y gobiernos y sociedades, digamos, como que construyeron o sostuvieron una idea de la irrelevancia de esas razas, una idea de igualdad o de ceguera incluso cromática, de no importaba tu color y tu ascendencia para la integración, entonces la idea de una rápida integración igualitaria. También la idea de que equipara casi revolución y abolición, y tiene que ver con esta fecha esquiva, este error en cierto sentido en torno a la fecha de la abolición que muchas veces se sitúa en 1813, que en realidad es la ley de vientre libres, y un poco trato de mostrar cómo lo que abre esa ley de vientre libres y otra ley, como la prohibición del tráfico, es un conjunto de luchas en torno a hacer real los derechos supuestamente sancionados a la libertad y cómo esa libertad es construida desde abajo, digamos así, de las luchas de los propios esclavizados y sus familias y los libertos y los niños que empiezan a nacer, que no son inmediatamente libres. Entonces trato de mostrar cómo llamo a este tiempo, entre 1813 y 1853, un tiempo de los libertos que tiene que ver con esto. Y bueno, esas son un poco las cuestiones que voy recortando. Y estos mitos, ¿por qué crees que se construyeron? Yo pienso, puede que se hayan construido porque se compara un poco la esclavitud en este territorio con cómo fue la esclavitud en Brasil o en Estados Unidos, donde tenemos sociedades esclavistas
no sé si decir propiamente dichas o cómo marcar esa diferencia, ¿no? Pero sociedades donde la esclavitud era la base de la economía, ¿crees que esos mitos están relacionados con esa comparación? Con decir, bueno, en términos relativos, en comparación con Brasil o Estados Unidos, acá había menos esclavos o la institución era vista más benigna, o es otra cosa más interna a Argentina. Sí, sí, yo creo que es como que existe una larga narrativa y un poco lo que trato de mostrar es que no es algo solamente contemporáneo, la imagen contemporánea de exteriorización de la esclavitud como de nuestra historia, como la expurgación, me gusta llamarlo, fundado en esas comparaciones que son como muy útiles o funcionales a minimizar lo que estaba Claro. pasando en el Río de la Plata. Entonces, estos mismos actores, en el caso de los letrados, los intelectuales que yo voy recolectando, y si vemos también en la prensa misma, e incluso los viajeros, van construyendo estas diferencias, esta imagen, este contraejemplo de Brasil, Cuba, y Estados Unidos, y van diciendo, no, allá lo que pasa es terrible, que ciertamente es diferente la organización y la dimensión cuantitativa, porque pensemos que entre 1500 y 1867, donde aproximadamente es el último viaje esclavista, fueron traficados unos 12 millones y medio de africanos, ¿no? Que fueron capturados, rebautizados, esclavizados y vendidos como tales en las Américas. De esa cantidad, 5 millones aproximadamente fueron a Brasil. Entonces, en términos cuantitativos, claramente hay una diferencia con los prácticamente 200.000 que reconstruye Alex Borucki, que llegaron a los puertos del Río de la Plata, tanto Montevideo, Colonia de Sacramento y Buenos Aires. Hay una diferencia cuantitativa, también hay una diferencia muy fuerte entre la esclavitud de plantación, que como vos decís, se constituye en la columna vertebral del funcionamiento económico de esos países, de esos imperios, según el momento, a diferencia del Río de la Plata, donde hay una esclavitud más, y en Hispanoamérica en general, más doméstica, urbana, bueno, salvo en lugares puntuales, pienso en Ecuador, en Perú, en Colombia, donde sí hay sobre todo trabajo minero y en haciendas, etcétera. Pero bueno, se construye, digamos, esa diferencia, pero eso para mí no nos debe llevar, y para un conjunto de autores, no nos debe llevar a minimizar esta esclavitud, porque fenómenos fundamentales como no poder disponer de tu vida, pertenecer a otra persona, ser considerado una cosa, que tu familia sea dividida y separada según los intereses económicos y las realidades sociales de las familias de los propietarios, comillas, de esas personas esclavizadas, hace un poco ridículo. Y también a mí me importaba apuntar como hay un fuerte, eso que decíamos antes, esa expurgación o ese hablar inmediatamente de la esclavitud en pasado que llevan adelante los gobiernos después de la revolución, cuando en realidad hasta 1853 o el 60 en el caso de Buenos Aires, las personas siguen siendo compradas y vendidas, heredadas, o siguen los esclavizados luchando por su libertad de distintas maneras que trato de reconstruir. Clarísimo. Ahora vamos a ir a justamente esa lucha, pero antes de entrar a esa lucha me gustaría que nos lleves a la época colonial, ¿no? Al virreinato del Río de la Plata. Y que nos cuentes, bueno, algo ya dijiste, que es cuántos esclavos llegaron en ese periodo. Y que nos cuentes desde dónde llegaban y brevemente a qué se dedicaban estos esclavos que vivían en la época previa a la revolución en nuestro territorio. Bueno, eran traídos aproximadamente, el 80% eran traídos de viajes previamente realizados al Brasil, y del Brasil eran redistribuidos para estos puertos de Montevideo y Buenos Aires, eran traídos desde África, fundamentalmente desde África centro-occidental, pero también después más tarde va a haber un comercio desde África oriental, y del que van a participar ya comerciantes rioplatenses, incluso organizando esos viajes, pero esos viajes directos son el 20% aproximadamente. Esos ingresos que decía, esos 200.000 que aproximadamente entran por estos puertos, no quiere decir que se quedan en el territorio del Virreinato del Río de la Plata, sino que muchos van a entrar, digamos, por las vías internas del tráfico, van a ir hacia Paraguay, hacia Chile,
hacia el Alto Perú y incluso llegando hasta Lima. Entonces va a haber una redistribución. Y ahí van a primar, o sea, en el trabajo, en el espacio rural, van a trabajar en las haciendas, por ejemplo, de los jesuitas, pero como mayormente el trabajo rural requería poca mano de obra y en todo caso, y en algunos casos estacional, no va a haber una gran presencia. Sí van a estar sosteniendo las quintas, incluso va a haber esclavos capataces, hay un hermoso trabajo de Carlos Mayo que reconstruye la vida de Patricio de Belén, un capataz, en una estancia, donde también va a tratar de comprar su libertad, o sea, es como curioso porque tienen relativa movilidad, ¿no? Tenemos que pensar no en esos, lo que ocupa nuestra imaginación, ¿no? Con la esclavitud tiene que ver mucho con los relatos hollywoodenses, entonces sabemos más sobre la vida de estos esclavos en las plantaciones que en el Río de la Plata o en Hispanoamérica, esta esclavitud urbana o rural, donde hay mucha posibilidad de movilidad y hay también posibilidades de fugar, que va a ser algo que van a hacer sistemáticamente los esclavos cuando pueden, pero igualmente, bueno, no pueden obtenerla legalmente siempre a esta libertad. Entonces, bueno, van a tener relativa movilidad los esclavos en el espacio rural. Y en el espacio urbano van a desarrollar distinto tipo de funciones, van a trabajar en distintos oficios, van a ser los sombrereros, carpinteros, orfebres, van a fabricar velas, van a hacer, bueno, esta función que mencionabas vos, Camila, al principio, vendedores ambulantes, ¿no? Las mujeres van a panificar, van a fabricar facturas, panes, van a venderlo. Y bueno, ahí van a obtener a veces una pequeña diferencia, ¿no? Como sobreexplotándose en su tiempo libre para acumular lo que se va a llamar peculio y poder comprar su libertad. Y bueno, también está bueno saber que muchos de estos trabajadores especializados en estos oficios, como zapateros, etcétera, es un rasgo que va a aumentar el precio de la valorización de estos esclavos, pero también las posibilidades de comprar la libertad, acumulando, digamos, y van a tratar de ascender socialmente, pero también va a haber una resistencia de los artesanos blancos al ascenso de estos artesanos negros, y es algo que trabajó Lyman Johnson en un libro que se llama Talleres de la Revolución, que es muy bonito, donde va mostrando esta construcción de una disputa, digamos, racial por el prestigio y la movilidad. Pasemos ahora a la época revolucionaria y como vos decías al principio, generalmente se presenta la Asamblea del año 13 como uno de los momentos más radicales del proceso revolucionario y entre otras cosas se lo ve así porque allí se dictó la ley de vientre libre, que se supone establecía que los hijos e hijas de esclavas nacidos después de esa fecha pasaban a ser libres, ¿no? Entonces si uno lee o si uno lo estudió en la escuela o en la universidad, imagina que esos chicos que nacieron después de enero de 1813 podían ser inmediatamente considerados libres. De hecho, yo lo creía así hasta leer tu libro, creía que pasaba de esa manera. Y una de las cosas que vos mostrás muy gráficamente es que no es así, ¿no? Que nada era tan automático. Entonces me gustaría que nos cuentes qué pasaba con estos libertos, con estos chicos nacidos de esclavos, es decir, quiénes eran los libertos, qué estatus tenían. Y algo que vos haces en el libro, que te lo voy a estar pidiendo en diversas preguntas, es que tratás de mostrar y de contar todos estos cambios a partir de pequeñas historias de esclavos que vos fuiste encontrando, ¿no? Entonces, para ejemplificar esto, me gustaría saber si podés elegir alguna de estas historias. En particular, a mí me gustó la de Teresa y la de su hijo Juan Francisco. Bueno, me gustó. En realidad me generó una angustia terrible. Pero como casi todas las historias que contás ahí, lo de me gustó es un poco más en sentido figurado, ¿no? Pero bueno, si podés contarnos cómo desmitificamos esta idea de que con la asamblea del año 3 empieza la libertad y qué pasaba con estos hijos de esclavos. Sí, para contarlo brevemente, la Asamblea, ¿no es cierto?, dicta un reglamento, un decreto que se va a llamar Declarando libres a los hijos de las esclavas.
pero al mes siguiente hace un reglamento especial, ¿no? Como esto que decimos, reglamenta la ley, y en ese reglamento se va todo. La letra En la chica, letra ¿no? chica se va toda la Donde diferencia, se juega toda la diferencia, porque va a decir que ese reglamento es para marcar cómo tiene que ser la educación, dice, y ejercicio de los libertos. Y entonces ahí lo que van a hacer estos niños son niños que no van a ser considerados que nacen propiamente libres, sino que un tipo de libre en particular, que tiene que ver con el derecho romano, recuperar las partidas, y que este instrumento jurídico reactualiza, que es la idea de que son niños manumitidos. Y eso hace que son considerados niños que fueron esclavos en algún momento y que tienen como un deber o una deuda que saldar con el amo de sus madres. Entonces los va a dejar bajo el patronato de los amos de sus madres, o sea, el control, como la patria potestad, que se va a llamar dominica potestas, la potestad como de señor, hasta los 20 años los varones y los 16 años las mujeres. Entonces, bueno, por eso decíamos que las luchas por la libertad en realidad que se van a iniciar son por hacer valer que niños que no saben cuándo nacieron puedan hacer valer su derecho a ser considerados libres desde que se cumpla la edad establecida, a que los amos tienen la carga de velar por cuidarlos, por su salud, por su alimentación, algo que no siempre hacen y muchas veces asumen los padres, y ahí está este caso que vos mencionabas, que es Teresa Adorna, que era una esclava, que tuvo un hijo, Juan Francisco, que nació liberto. Bueno, en el marco de este espacio doméstico complejo, el ama de ella la libera. Pero ella una vez libre no puede automáticamente, y los padres, y vamos a encontrar a muchos padres contendiendo y luchando por hacerse cargo de sus hijos. Dicen, ya soy libre, ¿por qué no puedo hacerme cargo de mi hijo? No, porque ¿no? Ese patronato en realidad se justifica por esa deuda, se justifica por el cuidado, por la alimentación, de hacerse cargo de estos niños, porque mantener a un niño y asegurar que esté vivo es algo muy caro, ¿no? Y es algo muy inestable, los amos se quieren desresponsabilizar de eso. Eh, y entonces se les va a otorgar esto y estos padres van a decir, bueno, yo quiero hacerme cargo y no lo van a tener garantizado. Y Teresa es una de estas mujeres que el amo en un viaje, el patrón de su hijo, por más que ella fuera libre, se lo deja a cargo y ella dice, ahora que ya tiene edad de empezar a producir, a trabajar y empezar a producir valor, me lo reclama, ¿no? Entonces, y el patrón dice, bueno, yo soy el patrono, tengo derecho, y porque esta mujer, y aparte esta mujer, y entonces empieza a decir, no lo supo criar, este joven, se juega toda la plata, se juega toda la ropa y pierde eh, en apuestas, ¿no? Entonces también hay una evaluación sobre las mujeres negras en particular, pero y sobre los hombres también, ¿no? Las mujeres como una serie de construcción de estereotipos sobre su carácter de como libertino, de mujeres de vida fácil. Entonces, eso es una cosa que le va a pasar a ella y básicamente no va a poder recuperar a su hijo, digamos así, y el juez va a determinar que se quede con este patrono, que es un gran terrateniente, Dorna, de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y como esas, como vos decías, un montón de historias que a mí me interesaba traer y recortar, porque algunas de estas historias, ¿no? Como que nos suenan, ¿no? Como decimos, bueno, es lo que pasa en otros lados, puede pasar acá, pero a mí me parecía central mostrar y dar carnadura y como hacer más una construcción como inductiva, ¿no? De abajo hacia arriba, mostrando, no es que cualquier cosa que pasa puede pasar acá, sino todo lo que cuento está montado y reconstruido a partir de cosas que efectivamente tenemos los rastros en nuestros archivos sobre que eso pasaba en Argentina y con muchas singularidades, porque este fenómeno y este rasgo de la libertad de vientres en el Río de la Plata es bastante diferente a lo que va a pasar con las libertades de vientres en otros contextos hispanoamericanos. ¿Y qué pasa con estos libertos en la época de Rosas? Porque vos ahí marcás una diferencia, ¿no? Cómo el régimen rosista ve y piensa y utiliza de alguna manera a estos libertos. ¿Qué pasa ahí en ese contexto, no? Sí, ahí yo traté de ir reconstruyendo como un panorama marcando las diferencias nacionales, que a su vez falta como bastante investigación sobre casos particulares. Y uno
como yo trabajé mucho en el Archivo General de la Nación, tenía como una sobrerepresentación de Buenos Aires o muchos más casos. Entonces sí, sí hay algunos apuntes, es un tema bastante clásico la relación entre Rosas y la población afroporteña, y ahí me pareció importante mostrar en particular qué rol cumplieron los libertos en esta relación, ¿no? Y lo que hace Rosas es, en 1831, llamar a la elaboración de un padrón y los va a usar para la conquista del desierto, va a formar un batallón de libertos, y eso a mí me pareció importante porque una cosa es ser un liberto de un patrón particular, cumpliendo funciones de servicio, o en una panadería, o en una quinta, etcétera. Y otra cosa es poder participar y ser un soldado que si bien es algo arriesgado, también desde tiempos coloniales nuevamente es una estrategia de incorporación social, de adquisición de derechos, de prestigio. Entonces, y Rosas lo va a tejer muy conscientemente, o sea, por un lado porque necesita estos libertos para la conquista del cielo, para la guerra, pero también, y le va a decir a Encarnación Escurri, le va a decir a su encargado, dígale a las madres que yo estoy cuidando a estos niños, que estos jóvenes van a ser después ciudadanos incorporados, ¿no es cierto?, a la sociedad, y le dice a Encarnación, asegurales esto, y está tejiendo, ¿no?, ese apoyo. Y también los jueces van a seleccionar entre los patronos, ¿no? Se va a transformar como toda la justicia, ¿no?, rosista, de la justicia de paz, como mostraron Garavaglia, Hellman, va a estar teñida por la fidelidad rosista a la hora de administrar, de elegir jueces y también de administrar justicia. Van a decir, bueno, patronos federales que se hagan cargo de los libertos son preferibles a otro tipo de patronos posibles, ¿no? Van a ser va a cambiar ahí el rol de los libertos, de ser niños a cuidar, a ser trabajadores no pagos que se van a querer utilizar, y entonces van a ser usados como recompensa de la fidelidad federal. Acá trajiste algo a colación que es el rol de los jueces, las estrategias legales, así que me gustaría que nos cuentes un poco sobre estas estrategias legales a las que recurrían los esclavizados, sobre todo en un contexto revolucionario donde a mí me gusta lo que haces, y es que vos mostrás cómo las fronteras van cambiando, cómo también hay lo que vos llamás asincronías legales. Entonces me gustaría que me cuentes un poco cuáles eran las estrategias legales a las que recorrían, por ejemplo, los esclavizados en este contexto. Y si puedes contar también la historia de Petrona y doña Ana Monterroso, ¿no? ¿Cómo hace esta esclava Petrona para evitar que su hijo nazca en la banda oriental, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se ve esto en este caso en particular? Bueno, como decías, Camila, el rol de los jueces, de los defensores de pobres y menores, que van a ser los que van a patrocinar a los esclavos y esclavas que vayan a la justicia, es fundamental, pero también una cosa que pudimos ver es que no es homogéneo, ¿no? No es que hay una justicia mecánicamente y sistemáticamente favoreciendo los intereses de los amos, ni tampoco una justicia antiesclavista, claramente Garantista. abolicionista y garantista, no. En realidad siempre están muy mirando la cara del amo, eso está muy presente, y también las convicciones que van a tener o no. Y en ese caso que vos mencionabas, en el caso de Petrona La Saga, que es una esclava que a una señora, supuestamente porteña, manda a comprar a unos allegados suyos a Santa Fe, la llevan a Buenos Aires, y cuando llega a Buenos Aires resulta ser que este ama no es porteña, sino que es montevideana, ¿no? Y se quiere volver a la banda oriental, a Montevideo, en ese momento ocupada por los brasileños, entonces, por el gobierno luso portugués, bueno, parece entonces ya Brasil, el Imperial Brasil, y entonces donde la esclavitud sigue siendo legal, donde no existe la ley de vientre libres, que se aplicó en algunos momentos de control artiguista, y entonces esta esclava, ¿no? Y también ahí está la cuestión de la circulación de los conocimientos sobre estos derechos y estas leyes,
esta esclava sabe, esta mujer, Petrona, que si su hijo nace, y lo que pasa es que Petrona está embarazada, ¿no? Entonces ella va a la justicia y dice, yo no quiero viajar a la banda oriental porque mi hijo va a nacer esclavo, ¿no? Esta idea de que las esclavas en Montevideo siguen pariendo esclavos y en el Río de la Plata libertos, y ahí también trato de reconstruir una cosa que hago en el libro que me parecía importante, es tratar de ponernos en el lugar de estas personas, ¿no? Entonces, por ahí en algunos casos trato de reconstruir las alternativas pensables para estas personas para poder imaginarnos cómo experimentaron y qué significaba ser esclavos y esclavas para ellas. Entonces, acá digo, bueno, creo que ella puede haber sabido de que su hijo iba a ser liberto si nacía, porque luego encontré que había tenido una hija en Santa Fe, que no sabemos si estaba viva o no, no sabemos qué significó para ella esa mudanza, pero bueno, sabemos que luchó por no querer que su hijo no naciera en la banda oriental, entonces el ama para convencerla le quiere dar una carta de libertad al niño por nacer, que ahí también hay todo un debate sobre jurídico posible, que trato de reconstruir, y ella encuentra un defensor de pobres que está muy convencido de su causa, ¿no? Y entonces ahí nuevamente está la cuestión del protagonismo. Él había sido formado por otro jurista, el primer profesor de Derecho Civil de la Universidad de Buenos Aires, que también criticaba esta idea de usar la idea de liberto para estos niños, que en realidad tendrían que ser considerados lo que en derecho se llama ingenuos, personas que nunca conocieron la esclavitud. Y bueno, es una de estas alternativas, o sea, creo que muestra distintas cosas, como vos decías, la cuestión de las asincronías legales, de cómo la diferencia entre la legislación entre la banda oriental y lo que va a ser la futura Argentina, eso se da en otras fronteras también, es muy importante, y el rol de estos actores y el apoyo o no que van a dar, en este caso como esta mujer en realidad no es cualquier mujer, sino que es la mujer de La Valleja, pero bueno, es oriental, también se usa para decir, bueno, este país, ¿no? Y ensalzar al país y construir esta idea de un país comprometido con el antiesclavismo, a diferencia de la futura Uruguay, ¿verdad? En ese momento del Brasil, del imperio del Brasil, que sería monárquico y esclavista, ¿no? Atrasado. Todas estas imágenes se están construyendo contemporáneamente a la construcción de estos espacios políticos. Lo que me pasa a veces cuando empezás a contar la historia de algunos esclavos, y esto está relacionado, me imagino, con el trabajo de archivo y con las dificultades que tiene darle voz a personas que por ahí que no escribían, donde no tenés fuentes directas, lo que me pasa a veces es que empezás una historia, porque es lo que encontrás en el archivo, pero terminás diciendo, bueno, hasta acá llego porque esto desaparece del archivo, y es desesperante porque es como, quiero ver la película hasta el final. Me imagino que a vos, a la hora de escribir el libro, eso te debió haber generado un poco de frustración, ¿no? Como decir, ¿qué le pasó al hijo de esta persona? ¿Dónde llegó? Bueno, estuve... Y creo que esto está relacionado con las dificultades y también con algo que vos lograste, ¿no? Que es poder dar voz a sectores que es muy difícil encontrar en el archivo y las fuentes, ¿no? Sí, ahí dos cosas, ¿no? Por un lado, sí, cuando se cortan, sobre todo los expedientes judiciales que se cortan y nadie más recurrió, y eso pasaba con Petrona, hasta que me recorrí todo el registro parroquial donde quería encontrar a ver si había nacido o no había nacido, y cuando ahora encontré esa acta, por eso le pedí ponerla en el libro, porque yo decía, sí, nació Liberto, lo logró. Era como, fue muy loco, es muy loco. Algunas de otras historias, digamos que se puede seguir tirando del hilo, ¿no? Yo elegí algunas para tirar más del hilo y contar más profundamente, pero hay como mucho trabajo es súper complicado, como vos decís, porque en realidad son registros construidos con otra finalidad, ¿no? Administrativa, judicial, contable, religiosa, etcétera, y uno va sacando la información para reconstruir o contar la vida de estas personas que, como vos decís, no dejan sus registros de derecho. Por otro lado, no sé si es, no quiero decir que les doy voz, pero sí tratar de crear el lugar
para, en la medida de lo posible, escucharlos, ¿no? En los pocos registros donde es posible, y el judicial es como muy rico en ese sentido, que si bien es mediado, etcétera, es una puertita para poder empezar a escuchar un poco cómo pensaban su mundo. Y después, bueno, hago esta apuesta de también, como dice Natalie Simone Davis, recurrir un poco a la imaginación en tanto imaginar estos escenarios posibles. Total, y está muy bien logrado, ¿no? Porque es una imaginación que, como bien vos decís, no es especulación y ya, sino que es una imaginación basada en la evidencia y en lo que vos vas leyendo en las fuentes. Así que eso queda muy claro en el libro y me gusta mucho. Me gustaría llevarte ahora a otra estrategia a la que se recurría para conseguir la libertad y a la que recurrían los esclavizados para conseguir la libertad, que era participando de las guerras revolucionarias, ¿no? Entrando al ejército. Me gustaría entonces que nos cuentes un poco, bueno, cómo era eso, cuál era el rol del Estado en ese contexto. ¿Y qué lugar jugaba acá el argumento del derecho a la propiedad, ¿no? Porque uno de los argumentos más fuertes en contra de la libertad era proteger el derecho a la propiedad de los amos. Pero si pensamos en que el Estado se llevaba a los esclavos para participar de las guerras revolucionarias, bueno, acá el derecho a la propiedad no es evidentemente el argumento de mayor peso. Entonces, que es algo que vos planteás, ¿no? En tu libro. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo es eso y cómo funcionaba esta relación entre Estado, amos y esclavos. Sí, como decías, Camila, efectivamente hay una política fuerte del Estado de, en cierto sentido, avanzar sobre la propiedad esclava al llamar a distintos reclutamientos forzosos, que van a ser llamados rescates, por los cuales los esclavos se van a poder emancipar al costo de no participar en estas guerras que van a implicar condiciones de vida y de participación muy duras, porque no siempre van a estar bien alimentados, claramente, van a tener que caminar muchísimo, van a tener que pelear, no van a tener uniformes, etcétera. O sea, son unas condiciones muy, muy precarias las de los ejércitos, como mostrar, por ejemplo, los trabajos de Alejandro Rabinovich. Entonces, es una vida difícil, pero ofrece una vida de libertad. Entonces, muchos esclavos van a querer participar, van a querer enrolarse, y los amos son los que van a resistirlo. Entonces, bueno, hay como una idea muy temprana de decir, hay una política de tratar de armonizar estos dos grandes derechos, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad, que se van a expresar así en las contiendas judiciales e incluso en las políticas adoptadas, porque las políticas al fin adoptadas de abolición son políticas de abolición gradual. Prohibir el tráfico y decir que no nazcan nuevos niños va a tener la idea de no afectar la propiedad contemporánea existente. O sea, quienes son esclavos van a seguir siendo esclavos. Entonces hay una idea de armonizar esto, pero en realidad los distintos gobiernos, ante esta necesidad de la guerra, van a ser quienes más masivamente van a estar afectando el derecho de propiedad, porque los amos van a estar obligados a vender, que era algo que no tenían el derecho, la obligación de vender a sus esclavos. Y entonces van a recurrir estos amos a los tribunales para quejarse y para presentar excepciones y pedir excepciones y explicar por qué no pueden avanzar sobre su propiedad, y entonces estas tres partes van a estar contendiendo. Y de hecho encontramos casos de esclavos que no quieren, que prefieren quedarse con los amos, pero porque tienen familia, que empezar esta vida tan compleja que van a implicar las guerras de independencia. En ese capítulo hay una historia que está espectacular, que es la historia de Antonio, Francisca y María, pero antes de que me cuentes esa historia, vamos a ir a un muy mini corte y ya volvemos con más de Maga Candiotti. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales
de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Volvemos entonces con Maga, que quiero que me cuentes, estábamos hablando del rol de los esclavos en las guerras revolucionarias, y vos ahí encontraste una historia como de un trío de esclavos, de Antonio, Francisca y María, perdón, no me acuerdo los apellidos, pero me gustaría que me cuentes, bueno, quiénes eran, cómo se relacionaban entre sí estos tres esclavos, porque es una gran historia que muestra cosas que por ahí contraintuitivas en nuestra imaginación. ¿Y qué pudiste ver vos a partir de estas biografías que se entrecruzan? Sí, la biografía de Antonio Porobio, Parobio, Pelobio, según los distintos registros, de Francisca Sebastiana de Araujo y María Massa, se intersectan de múltiples formas. Todo empezó porque yo primero trabajé con todas las libertades de la ciudad de Santa Fe, entre 1810 y 1853, y ahí estaba una Francisca Sebastiana que su amo, don Antonio Parobio, le entregaba la libertad, listo. Y después, en el AGN, en el Archivo General de la Nación, me encuentro una Francisca Sebastiana diciendo, de Araujo, 6 años después, tratando de afirmar su libertad. Y digo, pero si ya era libre. Bueno, y ella dice, ya me entregó la libertad. Y ahí empecé, bueno, a reconstruir esta historia que Antonio Porobio, don Antonio Porobio, que yo me lo hacía un amo muy, muy blanco y muy descendiente europeo, en realidad era un africano que era soldado de un regimiento negro eh, y que había ido al sitio de Montevideo, que le había comprado Francisca Sebastiana, que de ahí mandan a ese regimiento a reprimir los intentos. Él era un hombre ya libre. Sí. O sea, era un hombre libre, africano, que había participado en las guerras revolucionarias y compra una esclava. Claro, exacto. En el sitio de Montevideo compra una esclava. Y con esa esclava se viene a reprimir en Santa Fe el intento autonomista con el ejército y después de acá esa fracción del ejército es enviada al Alto Perú y se van al Alto Perú y en la batalla de Sipe ella pierde la carta. Pero en Santa Fe la libera a ella. En Santa Fe sí, la libera, perdón. Ahí le da esa carta de libertad porque dice, yo me estoy yendo al Alto Perú y quiero agradecerle todo lo que ella ha hecho por mí y en agradecimiento le otorgo su libertad. Pero bueno, ella ahí decide irse igual con ellos y bueno, ella después cuando en Buenos Aires está de vuelta tratando de asegurar su libertad va a explicar que en realidad ella lo servía en un todo, como su mujer, como su concubina, y que en realidad por eso ella se va a Sipe. Bueno, ella pierde al Alto Perú, pierde ahí la carta de libertad, trata de conseguir otra, la consigue, se la guarda una familia. Tremendo, o sea, perder el papel podía significar perder la libertad, o sea, perdías esa carta y Totalmente. te podía costar habla de perder un juicio. De la fragilidad del estatus de las personas, de la libertad de las personas negras, pardas, que eran potencialmente esclavas, ¿no? Entonces, ese ejercicio permanente, si vemos en el archivo de policía, los partes policiales, vemos a la policía casi cotidianamente apresando personas negras bajo sospecha de ser esclavas, ¿no? Entonces, que después tienen que probar su libertad. Y bueno, especialmente si alguien las reclama como esclavas, que es lo que le va a pasar a Francisca Sebastiana, que llega a Buenos Aires, empieza a trabajar, ya no está más con Antonio, perdón, y le sacan una parte de su salario, y quien le saca una parte de su salario es una tal María Massa que la reclama como esclava. Y bueno, esta María Massa es la mujer de Antonio, que dice, bueno, en realidad la plata con la que la compró era mía, así que ella es mi esclava, que sea libre, pero que pague por su libertad, ¿no? Y como vos decías, rompe algunos sentidos de decir, bueno, cómo ella también, María Massa ya era una africana, Angola, ya libre, es decir, cómo personas esclavas... Pero había sido esclava. Claro, había 2 personas que habían sido esclavas,
cómo no tienen una solidaridad automática. Y un poco lo que trato de problematizar ahí es eso, que cómo todas esas solidaridades y esos lazos son construidos, que son necesarios y va a haber una fuerte reconstrucción de lazos diaspóricos en el Río de la Plata, pero también va a haber viejas estrategias de construcción de ascenso social, de movilidad social y de enriquecimiento, como es la posesión de esclavos, y es algo bastante frecuente, o sea, porque ya era una forma de acumular en África, más en esclavos que en tierra, ¿no? Va a haber personas, incluso esclavos, va a mostrar Miguel Ángel Rosal, encuentra un esclavo que es dueño de un esclavo, pero si no, personas que fueron esclavizadas que son propietarios de esclavos, ¿no? Entonces, bueno, hay múltiples dimensiones para analizar ahí. Clarísima, esa historia que fuiste rastreando me pareció espectacular. Me gustaría preguntarte un poco por las elecciones, ¿no? Porque una de las cosas que se suele leer en los historiadores que trabajan con elecciones en el siglo XIX es que en este territorio del Río de la Plata el sufragio universal masculino se instaló desde muy temprano, ¿no? Y que ese sufragio no establecía límites raciales a la ciudadanía. Pero vos relativizás esas afirmaciones y pensás y repensás un poco la periodización tradicional al respecto, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte qué pasaba con los afrodescendientes en relación con la ciudadanía, el derecho al voto, cómo jugaba ahí la cuestión racial en este aspecto político. Bueno, sí, un poco lo que pasó fue que yo pensaba esto, ¿no? Como la idea de que no había habido restricciones al sufragio después de la revolución. Y ahí, cuando leí el Estatuto de 1815, establece que los descendientes de africanos no van a poder votar durante una cierta cantidad de años y hasta que se alejen 2 generaciones, y no van a poder ser electos hasta que no estén un cuarto grado de distancia con el pasado africano. Entonces, bueno, a mí me parece que se puede hacer una periodización. Lo que fui tratando de encontrar es entre las exclusiones formales y las exclusiones informales, ¿no? Como decíamos antes, en la letra grande y en la letra chica, ¿no? Ese estatuto es importante, después va a ser repetido en el 17 esta cláusula, porque va a fungir como una especie de constitución eh, hasta al menos 1820, que terminan, digamos, los intentos de organización nacional, por lo menos hasta el 53, y van a ser reactualizados en otras legislaciones provinciales. Bueno, entonces, básicamente me parece importante poder rastrear cómo hubo exclusiones en función de la afrodescendencia, cómo esa afrodescendencia no solo, y con el pasado esclavo, ¿no? Cómo podemos pensar, problematiza un poco en términos más generales y abstractos, como pensar la raza, ¿no? Sabemos que la raza no existe, pero sí la construcción de una serie de rasgos que son indisponibles para las personas y que van a determinar su posibilidad de acceso o no a derechos, a lugares, etc. Entonces, en ese sentido, un poco lo que encuentro es que hasta el 20 esto va a estar vigente, y también lo que fui rastreando es que uno puede decir, bueno, es un momento donde, como mostraron los trabajos de Marcela Ternavasio, la construcción de la participación y el interés por participar en realidad no está dado, sino que está siendo construido, ¿no? No es que las personas dijeron, listo, entonces votamos y vamos y participamos y construimos autoridades de esta manera, ¿no? Bueno, entonces yo me preguntaba, bueno, ¿será que eso quedó como un artículo perdido y a nadie le importó? Bueno, no, y en realidad hay rastreo, y encontré al menos 2 organizaciones de los reclamos de pardos organizados preguntando si ellos, que son libres y que son hijos de esclavos, pueden votar o no. O sea, tienen un interés en esa participación, están enterados de esa exclusión y la resisten, ¿no? Entonces también ahí hay como una agenda más amplia para indagar sobre las formas de la articulación de solidaridades raciales, y no solo de identidades populares o no necesariamente totalmente disueltas en identidades plebeyas más amplias, de sectores racializados que están reclamando, digamos, por su derecho a la participación y resistiendo estas exclusiones, que después
van a dejar de ser formales con distintos tiempos en las distintas provincias, una vez que están, que son provincias autónomas y tienen sus propias constituciones. En algunos casos se va a extender hasta los 40, como en el caso de Córdoba, por ejemplo, en otros menos, pero igual las leyes pequeñas, ¿no?, que excluyen a los dependientes, a los asalariados, etcétera, los van a excluir, digamos, informalmente. En este sentido, me parecía importante restituir esta historia, esta continuidad de las prácticas de racialización e incluso su impacto político después de la independencia, para problematizar, como decíamos al principio, esta imagen de la irrelevancia de las razas y un poco mostrar cómo luego que esas diferencias son abolidas formalmente, hay una tradición más profunda en el plano social y cultural muy arraigado de alterizar, de considerar como otros, como subalternos y de discriminar a la población de color, algo que la comunidad afrodescendiente contemporáneamente, en ese mismo momento y hasta fines del 19 y principios del 20 en sus organizaciones, va a estar denunciando y va a decir que, bueno, tenemos una inclusión que es formal, ¿no? Pero informalmente, en realidad, somos objeto de la discriminación y no podemos acceder al honor. Entonces también eso está en una larga tradición que nos constituye hasta hoy, ¿no? De esta diferencia y prácticas de racialización de las personas y construcción de jerarquías y en definitiva un contar nuestra historia y la de africanos y afrodescendientes y la de la diáspora africana como una historia ajena a la historia principal, que sería la de los europeos y los descendientes de la colonización española, ¿no? Entonces me parecía importante traer esto también. Clarísimo. Otra vez hago una pequeña comparación con Estados Unidos, porque, bueno, cuando uno piensa en Estados Unidos y en la abolición de la esclavitud, aparece la figura de los abolicionistas, ¿no? Que si bien eran una minoría, se trataba de una minoría muy intensa, que tenía una voz en el debate público, ¿no? Que escribían, participaban, tenían redes para ayudar a fugarse esclavos, ¿no? Tenían como un lugar muy importante. Y vos acá mostrás que no existió o que no hay, no sé si está bien como lo estoy diciendo, pero un movimiento abolicionista, por llamarlo de alguna manera, sino que fue algo más minoritario. Entonces me gustaría que nos cuentes quiénes eran los abolicionistas en el Río de la Plata, que me llamó la atención cuando vi el número, ¿no? Dije, esto es chiquito. Sí, en realidad es como, es muy ambigua la situación, porque en un punto podríamos decir, abolicionistas son todos, ¿no? Como que, Claro. y a su vez, ser proesclavista expresamente es muy difícil, es algo que trato de mostrar en los capítulos, porque hay una identificación entre la revolución, el nuevo sistema y las políticas de abolición gradual. Entonces, como declararse un esclavista, o sea, no hay proesclavistas abiertos, por un lado. Pero por esa misma situación de que no hay como un polo, como no hay monárquico, o poco monárquico, perdón, pero como que es difícil, ¿no? Ya nos han mostrado que sí los hay, pero digamos que es difícil esbozar ese polo, el esclavismo también es muy difícil de sostener porque, como decía, parece casi antipatriota. Y capaz que por eso mismo no hay un polo decidido a decir, bueno, aceleremos, ayudemos, y hay casi un ocultamiento y una escasa sensibilización hacia el sufrimiento de los esclavos que siguen siendo esclavos hasta la abolición definitiva, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo dije, bueno, voy a analizar el discurso letrado, cuáles son las grandes obras del antiesclavismo rioplatense, y me encontré con 3 obras, ¿no? Donde 2 son que no fueron publicadas, una fue publicada, y en esas obras son súper, o sea, tienen un amplio conocimiento de las distintas tradiciones abolicionistas en el mundo atlántico, de distintas experiencias, citan una multiplicidad de autores, de argumentos, detallan específicamente cuáles son todos los argumentos que existen y rebaten, ¿no? Los argumentos contra la legitimidad de la esclavitud,
la idea de la guerra justa, la idea de Dios justificando las escrituras, la maldición de Cam, etc. O sea, hay la idea de la economía clásica, de la inutilidad, de la ineficacia del trabajo esclavo, o sea, una multiplicidad de tradiciones, pero después no, cuando uno analiza la prensa, no hay una gran circulación, o sea, por un lado permanecieron sin publicar la mayoría, y no hay una organización. Yo también buscaba como esto, como el defensor de pobres de Petrona que mencionamos, que es alguien que se muere muy joven, pobre, un joven poeta romántico y se muere muy joven. No encontraba sistemáticamente abogados defendiendo, ayudando, organizándose. Entonces hay una idea de hablar inmediatamente de la esclavitud en pasado, de considerarla como un hecho ajeno, y en todo caso tampoco algo por lo que militar activamente, porque sería algo que todos aceptan, pero comprarse en un punto ese discurso de que todos lo aceptan, de que ya está resuelto, nos llevó, creo, a desconocer estos 40 años de lucha de libertos y esclavos por comprar y por obtener y por luchar por su libertad, algo que tuvieron que hacer y lo hicieron masivamente, ya sea con dinero comprándola, con sumisión, tratando de lograr una manumisión graciosa por parte de sus amos, con la participación armada o con todas estas luchas por hacer realmente vigentes la prohibición del tráfico, sobre todo más que la prohibición del tráfico, la idea del suelo libre, de que al llegar al Río de la Plata son emancipados, y la ley de vientre libre. Exacto. Y entonces, ¿cuándo se termina la esclavitud, Maga? ¿Qué pasa ahí cuando se consigue finalmente la abolición legal, ¿no? Bueno, finalmente es decidida en el marco de la Convención Constituyente de 1853, cuando sin ningún debate, ¿no?, se crea una comisión de asuntos constitucionales, se redacta un articulado que va a ser en 10 días votados, prácticamente sin debates en general, no solo la abolición de la esclavitud, pero es muy llamativo, ¿no? Porque yo digo, bueno, es esta tradición como de no discutirlo, de considerarlo bueno, está bien. Ahí trato de reconstruir cuáles son los proyectos constitucionales, cuáles son las grandes obras que informaron bueno, como siempre decimos, el gran libro base, valga la redundancia, para la creación de esta constitución son las bases y puntos de partida de Alberdi. Y Alberdi no propone, ni él, ni ahí, ni en su proyecto. Nuevamente, se puede decir, bueno, porque ya él lo consideraba, al decir que todos los individuos son iguales, los ciudadanos son iguales, la consideraba dada, bueno, pero no la problematiza, ¿no? Ahí repasa un montón de constituciones y no hace ningún comentario sobre cuál considera o no la abolición, etc. Entonces, bueno, ahí es, en el marco de esa convención se decide, trato de un poco de reconstruir esas discusiones implícitas a partir de todos estos nutrientes de la Constitución, y se decide declararla ilegal, ¿no? Decir que hay pocos esclavos y que desde en adelante van a ser libres, y que una ley especial va a establecer una compensación a los amos que van a perder. Entonces, nuevamente está esta misma lógica, que en un punto no es abolicionista, porque como que no considera que es una propiedad tan ilegítima como para no merecer ser compensada, ¿no? Todavía incluso la libertad de los últimos esclavos es pagada, entonces cada provincia va a hacer registros al respecto, y contra otra idea bastante establecida que van a sostener en distintos eh, registros, distintos intelectuales y políticos, contra la idea de que nadie reclamó ese pago. Bueno, yo y otros investigadores hemos rastreado en Corrientes, en Córdoba, en Mendoza, en Santa Fe, la elaboración de esas listas y el requerimiento de compensaciones.
Clarísimo. Tengo una pregunta extra de Yapa que así nos quedan poquitos minutos, pero seguramente a algunos de los que nos escucharon les surgió esta duda, que es una duda más conceptual, ¿no? Y es ¿por qué usas, tanto en tu libro como en la entrevista, la expresión esclavizada o esclavizado en lugar de esclavos o esclavas? Si podés brevemente contarnos eso. Hay todo un debate. Yo uso las dos cuestiones. Si vos usas las dos, yo no me doy cuenta si hay un criterio para elegir, reconozco que No, yo creo que como pasa para todos los reconocimientos de la diversidad, ¿no? También me pasa con mujeres y varones, ¿no? No me gusta generalizar en el masculino, pero para escribir, si digo negras y negros, pardos y pardas, ¿no? O sea, lo hace muy complicado, entonces esa es una cuestión. Y en torno, o sea, la idea de no usar solo esclavo tiene que ver con que el esclavo, la idea de esclavo, ¿no? Está ocultando el hecho de que son personas esclavizadas, ¿no? Son personas secuestradas, transformadas en commodities, en esclavas y vendidas. Entonces, muchas veces cuando trato de usarlo lo más posible para que eso nos da la dimensión de estas personas que atravesaron esas experiencias. Hay otra parte de la historiografía que dice, bueno, pero entonces tendríamos que decir enreyizado, porque no es un rey, es que nos imaginamos que es un rey, que para acá, entonces eso podría multiplicarse. Para mí, cuando literariamente es posible usarla y en el diálogo es posible usarla, nos va trayendo, aunque sea la pregunta, como vos decías, Camila, ¿no? Decir, ¿por qué decir una cosa o este vocabulario u otro? Claramente los movimientos afrodescendientes prefieren que usemos esclavizado y en la medida de lo posible yo trato de hacerlo. Hay veces que la economía del lenguaje lo hace complicado y difícil, y hay otra parte, aparte de la historiografía, que dice, bueno, pero en realidad como la persona era transformada en algo que es llamado esclavo y un cautivo, es complicado, digamos, le restituye un sentido histórico quedarnos con esa palabra que sería nativa, ¿no? Que sería de la sociedad que la está usando, como cuando usamos negro o pardo, ese otro tipo de categorías. Así que es un debate bastante abierto. Para mí lo mejor es como mantener las dos dimensiones, ¿no? Porque es ciertamente una categoría nativa, pero también es cierto que son personas, entonces cuando hablo de estas personas y cuento lo que les está pasando, trato de más bien hablar de su condición de personas esclavizadas. Clarísimo, Maga. Me quedaron varias preguntas y quedaron varias historias que vos contás en tu libro que no las tratamos acá, así que los invito a quienes estén escuchando a que se compren una historia de la emancipación negra de Magdalena Candioti, que lo van a conseguir seguro en cualquier librería de la editorial Siglo XXI. Y te agradezco mucho, Maga, por darnos esta entrevista hoy. Te volvemos a encontrar como host en próximos episodios. Y bueno, los invito a todos a que se asocien a la Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Lo pueden hacer desde su página, a que nos sigan en las redes y a que se suscriban al podcast para escuchar los próximos episodios de Historiar. Hasta luego.